ahí ubicándonos ya para compartir la palabra de Dios. Hoy nos toca el capítulo 2, versículos 18 al 29. Estoy en una lucha interna. ¿Por qué? Porque este es el pasaje más largo de las 7 iglesias. Tranquilamente 3 veces más, proporcionalmente hablando, que los otros mensajes. Así que estoy lidiando cómo poder hacer en ese sentido. Vamos a ver que el Señor nos ayude a poder administrar. Hay tanto que decir aquí, así que vamos a ver en esta iglesia de Tiatira. Otro detalle de esta es que aparentemente es me refiero al escenario geográfico, es la que aparentemente menos se conoce, y eso hace que no podamos hacer ciertas conexiones en algunos aspectos. Pero recuérdese, lo que tenemos en la Escritura es lo que es importante, lo que era prioritario que sepamos. ¿Es todo lo que quisiéramos saber? Seguro que no, pero es lo que necesitamos saber, lo que es relevante y pertinente, y por eso lo tenemos aquí en la Escritura. Así que ahí en capítulo 2, versículos 18 al 29, ahí el mensaje de la iglesia, a la iglesia de Tiatira. Y con base en esto, vamos a entrar a un tema que en alguna manera continúa con el anterior. Recuerdan que vimos el anterior mensaje, la iglesia de Pérgamo, una iglesia bíblica mundana. ¿Y por qué se mundanalizó? Por la mezcla. Algo tan terrible, ¿no? Usted sabe que esa es una manera de adulterar cosas, mezclar. Te dicen que tiene pureza y no tiene pureza, etc. Esta iglesia lamentablemente está en esa misma línea. Y lamento decirles, anticipo, todavía peor. Este es el caso. Es una iglesia que, como vamos a ver, lamentablemente llegó a cosas que son inconcebibles para una iglesia cristiana. Con base en esto, la pregunta que vamos a hacernos es la siguiente: ¿cuánto se puede corromper una congregación? Lo digo como pregunta, no como un diseño. No estamos enseñando un curso de cómo corromper una iglesia, sino con pesar, repito, ¿cómo es posible? Sorprendido, digo, ¿cuánto se puede corromper una congregación? Eso es lo que vamos a ver en esta mañana. Y nosotros, como la Iglesia Bíblica Maranga, no estamos exentos de ello, porque seguimos siendo una iglesia de seres humanos. Habíamos visto cómo en los casos anteriores la tolerancia, hoy vamos a ver de eso, ¿no? La tolerancia, la permisividad, un poquito de levadura, ¿no? Y vamos a ver cómo hoy continúa. Así que, ¿cuánto se puede corromper una congregación? Lo vamos a ver en esta mañana. Y como siempre, el título lo vamos a ir dando más adelante. Vamos a orar un instante. Señor, te damos gracias por este tiempo con tu palabra. Gracias por el gozo de vernos y que tú nos das estos mecanismos y dispositivos para que esto haga posible. Sabemos que eres tú al fin quien nos ve claramente, más allá de estos dispositivos. Tú eres quien ve nuestras intenciones, no solo nuestra apariencia, sino la profundidad de nuestro corazón, aún lo que nosotros mismos no quisiéramos que se vea o que ni conocemos. Y Señor, es por ello que tú puedes, ya que nos conoces, nos puedes entender cabalmente y sabes qué es lo que necesitamos. En esta mañana venimos con esa expectativa de que tu palabra será pertinente para nuestra necesidad. Oramos también por aquellos que estuvieran en el auditorio o que nos vayan a escuchar después en la grabación, que también seas propicio a su necesidad. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuánto se puede corromper una congregación? Veamos allí. Capítulo 2, versículo 18 al 29. Dos grandes partes siempre. Veamos en primer lugar la presentación del Señor de la iglesia. Cristo siempre hace una presentación al inicio anticipando lo que la iglesia va a necesitar o requerir. Y aquí vemos una triple presentación. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Solo permítame decir algo, nada más es lo único que vamos a mencionar de Tiatira. Los sábados queremos dar algunos datos históricos mayores. Tiatira, en ese sentido, una de las cosas que era relevante y hasta ahora ha quedado, que era muy famoso por su comercio. Ese es algo característico, eso podemos hacer conexión, su comercio. ¿Y en base a qué? Entre muchas cosas, y después me voy a volver a referir a esto del comercio, una de las cosas famosas del comercio de Tiatira era en cuanto a los tintes. ¿Ha escuchado los tintes? ¿Sabe de dónde vienen los tintes? De repente, es antiquísimo, milenario. ¿De dónde? De la púrpura. La púrpura, no me voy a referir a dónde viene, pero este tema de la púrpura, que supuestamente es color púrpura. Literalmente es color guinda, pero ese es otro tema, pero de ahí venía. Y esto porque requería sacar, por ejemplo, en algunos casos,
se sacaba de ciertos, recuerdan estos, los pulpos, etcétera. Una de las maneras, ¿no es cierto? También se podía obtener, si usted ha conocido, de una planta, liguería, etcétera. El tema era, como era muy difícil, muy trabajoso, esto se volvía algo muy, muy costoso, la industria de la púrpura. Así que esta era la base del comercio. A propósito, ¿recuerdan quién trabajaba en eso? Lidia de Tiatira, Hechos 16. Por eso era una mujer emprendedora próspera, ¿no? Porque trabajaba en eso. Así que Tiatira era famosa por el comercio en general, en particular por la tinta. Así que aquí se presenta, dice, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. Y 3 presentaciones. Y aquí Cristo se presenta en mi primer lugar con su filiación, el Hijo de Dios. Esto es la filiación, Él es el Hijo de Dios. Esto es una manera de revelarnos su relación. ¿No es cierto? Casi es un antropomorfismo, una manera humana. En realidad es un hebraísmo. Hijo de refleja las características del Padre. Los hijos del trueno tenían las características del trueno, por eso se dice. Nosotros también usamos a veces de manera despectiva. Hijo de tal, ¿no? Así es. Pues bien, este es el Hijo de Dios revelando su filiación, su naturaleza. Cabal, el Hijo de Dios. No es un Hijo de Dios como el Hijo de Dios. Segundo, la segunda manera como se presenta es la fuerza. Dice aquí, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido. Esto refleja la fuerza. No tengo todo el tiempo, pero si usted nota, si es ojos como llama de fuego. ¿Cómo es el fuego? Cuando entendemos mejor lo natural, mejor aplicación sobre lo espiritual. ¿El fuego qué hace? Lo consume todo, no respeta nada, lo prueba todo, revelando su visión de que lo escruta, lo examina todo. A esto vamos a volver más adelante, hablando de la fuerza que tiene su mirada. Los pies semejantes al bronce bruñido, una vez más, la posición firme y férrea. Y esto lo vamos a ver más adelante, porque esto tiene que ver, esta fuerza, cuando lamentablemente va a tener que ejecutar su juicio o disciplina. Y la tercera presentación está en el versículo 23. Dice, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y aquí está la fama. ¿Qué es lo que él quería? El Señor Jesucristo va a permitir que le conozcan. ¿Por qué? Porque Él es el que escudriña, el que verdaderamente escanea las mentes y corazones. Recuerdan que hablábamos de eso al instante, hablando de las intenciones. Nosotros no podemos ver intenciones. Hay algunos que piensan que sí, deben tener una bola de cristal o algo por el estilo. Pero nosotros no podemos ver. Podemos percibir, podemos, a menos que alguien lo diga, o ciertas actitudes, pero al fin lo suponemos. Pero hay alguien que sí ve las intenciones. ¿Quién es? Jesucristo. A Él no le podemos engañar, no lo podemos manipular, no. Y Él es el que quiere ser conocido así, como el que escudriña la mente y el corazón. Y a propósito, hoy nos vamos a acercar a la mesa. ¿Qué dice? Dios y nosotros, en ese orden sabemos bien cómo somos, cómo estamos. Aquel que escudriña la mente, ¿qué dice en su informe el Señor acerca de nosotros en esta mañana? ¿Cómo está nuestra mente y corazón? Recuerda, Él es el que lo escudriña. La segunda gran parte es la descripción de la iglesia del Señor. Y aquí, como en cada caso, va a describir a esta iglesia, la iglesia de Tiatira. Y aquí hay tranquilamente hasta 7 aspectos que contemplan su descripción. El primero de ellos describe el crecimiento de esta iglesia. Esta era una iglesia impresionante, un crecimiento tremendo. Note su crecimiento. Ahí vemos cómo la calidad se manifestaba en el presente, en el pasado y por venir. ¿Por qué dice eso? Porque yo conozco tus obras. La calidad de qué, por ejemplo, en el pasado. ¿Cómo se mide el pasado? La fe. Nuestra fe tiene que ver con el pasado. El presente, el amor. Conozco tus obras. Y amor, al principio lo dice, amor y fe. Y lo que tiene que ver la calidad con el porvenir, la paciencia. Ahí están las 3 famosas virtudes teologales. Y esta era la calidad del crecimiento de esta iglesia. También tenía un crecimiento en cantidad. Y dice, a propósito, repito, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio. Ahí está resumido su servicio. Y tu paciencia. Y que tus obras postreras son más que las primeras. No solo había crecido en calidad, como hemos visto, no está reñido. Por el contrario, creemos que era la base de ello. Y habían crecido en cantidad. Y esa cantidad no se había estancado. No solo tenían obras primeras, sino tales así que las obras postreras eran mayores que las primeras. Eso es crecimiento. De crecimiento es al revés. Y a veces eso es la lamentable evaluación de nuestras vidas.
Hablamos solo de cosas del pasado. No podemos hablar del presente, menos de proyecciones. ¿No es cierto? Alguien dijo que esa es la esencia de cómo medir. Antaño se hablaba de países desarrollados, hoy se habla de emergentes, etcétera. Países desarrollados y subdesarrollados. ¿Qué es un país emergente, antaño llamado subdesarrollado, y qué es un país desarrollado? Un país subdesarrollado, entre comillas, así se decía, es aquel en el cual su pasado es mejor que su presente. Perú. Nosotros nos enorgullecemos vez tras vez de hablar de nuestro pasado. Los incas, tremendo imperio. Nuestro pasado es mejor que nuestro presente. En cambio, un país desarrollado es aquel que puede hablar en el cual su presente es mejor que su pasado. Las potencias de Europa, ¿qué eran antaño? No eran nada. Andaban corriendo ahí por las estepas desnudos, salvajes, pero hoy su presente es mejor que su pasado. A propósito, ¿qué tipo de creyentes somos? En el cual podemos hablar, ¿qué es lo mejor que podemos hablar? Muchas veces los creyentes andan, ya sí, antes yo ya sé, yo antes hacía yo esto. Nunca pueden hablar de su presente. Este caso de esta iglesia era un crecimiento en cantidad. Sus obras postreras son más que las primeras. Su servicio para el Señor sumaba, no se estancó. Tremendo crecimiento. Pero lamentablemente, a pesar del crecimiento, mire el contraste, la corrupción que tenía. Versículo 20. ¿Cuál era la corrupción? Pero tengo unas pocas cosas contra ti. Me sorprende la sinceridad, la delicadeza del Señor, ¿no? El que Él 3 veces santo sí puede decir unas pocas cosas contra ti. Si la dijera a algún ser humano, sonaría ironía. Tengo unas pocas cosas contra ti. Como digo, felizmente eran pocas. Y aquí vemos cuáles son. ¿Cuál era? Uno, al consentir el concurso, el compañerismo o contribución corrompida que contaminaba esta mujer, dice que toleras que esa mujer Jezabel. Ahora, este es otro de los supuestos misterios. No está el misterio. Note que dice esa mujer Jezabel. Obviamente, no puede ser la Jezabel que aparece, esposa de Acab, tristemente célebre. No hay como que resucitó. No hay tal eso. Sino que era como cuando nosotros decimos, ahí está ese Judas. No es que Judas ha resucitado, sino es una manera de hacer conexión por la vida de esa persona que se asemeja a la del Judas histórico. En este caso esta tristemente célebre Jezabel estaba ahí. ¿Cuál era esta corrupción que había? Que habían permitido, que habían consentido el concurso de esta manera. Tenía 3 características. Era una mujer marcada. Esa mujer Jezabel era conocida y reconocida. Mire de qué manera, Jezabel. Segundo, con una manifestación mentirosa que se dice ser profetisa. Se dice, no dice que era. Ahora esto lo sabemos. El tema de la prueba del profeta anoche mencionado por la prueba del cumplimiento, pero no había mujeres. Este es un signo, más bien, el hecho de una mujer profetisa es un signo de terrible desvío, de la herejía en general, a propósito. Y por último, tenía un ministerio malicioso. ¿Qué hacía esta mujer tristemente célebre? Enseñe y seduzca. Eso era lo que hacía esta mujer. Enseñe y seduzca a mis siervos. Wow, o sea, tenía un ministerio malicioso de instrucción, enseñaba, e influencia. La pregunta es, ¿cómo le permitieron? ¿Cómo fue que ocurrió? No sabemos. No sabemos el nombre verdadero, pero esta era una mujer. ¿Cómo llegó a tal? No lo sabemos, pero pasó. Así que este era el lamentable consentimiento que tenía. ¿Qué era lo que enseñaba? Dice que enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar. A propósito, enseñe es la misma palabra que doctrina en el versículo 24. Y fornicar, y en el versículo 21 vuelve a aparecer la palabra fornicar, en 22 adulterar. ¿Qué enseñaba en esta instrucción e influencia? 2 tipos de problemas. A la infidelidad moral directa. ¿Cómo? A fornicar. Estamos hablando de una iglesia. ¿Cómo, decíamos, cuánto se puede corromper una iglesia? En esta iglesia, mire a qué llegaron. Abiertamente, la infidelidad moral directa. ¿Puede concebir usted eso? Ahora, ¿cómo se daba? No lo sabemos. La Biblia nos advierte en 1 Corintios 5, recuerdan el caso de este supuesto creyente. Digo supuesto en el sentido que cuesta creerlo, pero así era. Que convivía con la mujer de su padre, pero ese no era el problema. ¿Cuál era el problema? Que toda la iglesia se jactaba, estaban tranquilas, lo permitían.
El problema no era el pecado, el problema era la tolerancia, la permisividad. Así que toda esa iglesia adquirió el pecado de esa persona. Por eso preguntamos, ¿cuánto pecado podemos tolerar o permitir? Y aquí, de esta mujer, obviamente ya enseñaba y seducía. Imagínese, ahí no empezó. ¿Cómo fue? No lo sabemos. A ese punto. Segundo, la infidelidad testimonial indirecta, que enseñaba a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Dije que iba a mencionar. ¿Recuerdan que le dije que aquí en Tiatira el comercio era muy fuerte? Era muy fuerte. Y como hoy es normal, ¿sabe cómo se celebraban los acuerdos, los comercios? Con comida. Con comida sacrificada a los ídolos, porque ellos creían, como también hoy existe en el santo de todo, ahí el dios de todo, el dios que bendecía el comercio. ¿No es cierto? Uno de esos dioses en la mitología es Mercurio, por ejemplo, las comunicaciones, etc. Y entonces celebraban con una comida en honor a sus dioses. Y los participantes estaban ahí. Comida sacrificada a los ídolos. ¿Y cuál era el dilema? Si yo estaba en el comercio, tenía que participar. ¿Qué dilema? ¿Y qué hacía esta mujer? Seguramente decía, no tiene nada de malo, está muy bien en la cultura, sobre pretexto, y enseñaba, ¿a qué dice? A comer cosas sacrificadas a los ídolos. El tema del pecado, de pecar por asociación, ya nos hemos referido, no puedo abundar más. De eso se trata. No es algo a veces directo, pero es por asociación. Cuando toleramos, comenzamos a permitirnos cosas y comenzamos a incurrir en lo sacrificado a los ídolos. Así que mire lo que hacía esta mujer y lo que había influido en esta iglesia. Una iglesia que se había corrompido terriblemente. ¿Usted piensa que es lo peor? No era lo peor. Mire lo peor. Vemos en tercer lugar su conformismo de esta iglesia. Dice el versículo 21, y le he dado tiempo, dice el mismo Señor Jesús, le he dado tiempo para que se arrepienta. ¡Wow! ¡Qué consideración, como siempre hace el Señor, de gracia! Y va a repetir esta frase 2 veces y una vez más en el versículo 22. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Lo está leyendo? Es increíble. Ahora, mi pregunta, la pregunta debatible, ¿era una creyente? ¿Cómo puede ser que no quisiera arrepentirse? Por más que el Señor le daba. ¿Puede pasar? Lamentablemente sí. Y de repente usted también puede corroborarlo en su propia experiencia. Nos ha tocado ver esos casos. Que a pesar de la gracia, oportunidades, consideraciones, hay creyentes que no quieren arrepentirse. Algunos los van a decir, otros lo van a demostrar. No lo van a decir, pero lo van a demostrar. Y ahí están, y no quieren arrepentirse. Este era el caso. A pesar, ¿no es cierto? Había un conformismo aquí. A pesar del tiempo misericordioso concedido, la terquedad pecaminosa se comprobaba. El tiempo no cambia nada. El tiempo lo único que hace es revelar. La pandemia no cambió nada. Lo único que está revelando y demostrando que aquellos que eran fieles siguen siendo fieles. Más fieles todavía. Y los que no eran fieles lo están demostrando. Y aquellos que eran así, igualito. Se va demostrando. ¿Y quién tiene la culpa? ¿La pandemia? No, no tiene la culpa la pandemia. Sencillamente son las circunstancias que ponen de relieve verdaderamente cómo somos. Así que mire el conformismo que llegó. Terrible esta iglesia. A estas alturas podemos ponerle título a esta iglesia. Mundana, peor que mundana. Estamos hablando de una iglesia bíblica más que maligna, una iglesia bíblica malograda. Esta iglesia permitió, miren, con esta mujer, no solo toleró, sino que esta mujer ni siquiera consideró la oportunidad de arrepentimiento y siguió. Y miren todo lo que afectó. ¿Puede darse? Sí. Una iglesia malograda. Una iglesia que toleró la malignidad y se malogró. Cuarto, veamos su castigo. El castigo. Y aquí el mismo Señor va a intervenir. Dice, he aquí. Y aquí vamos a ver 5 consecuencias de este castigo. 5 consecuencias. Primero, la inactividad físicamente. He aquí yo la arrojo en cama. Aquí está el juicio, ¿no es cierto? La inactividad tal físicamente. Segundo juicio, la calamidad emocional y en gran tribulación. Y a propósito, a los que con ella adulteran, ¿no les dije? Fornicación, adulterio es lo mismo, matices de diferente. Si no se arrepienten de las obras de ella. Calamidad emocional. ¿Le suena? Si no supiéramos de qué estamos hablando, parecería que estamos hablando de una enfermedad. No una enfermedad individual, sino una enfermedad grupal.
¿Le suena? Estoy describiendo una epidemia, sino una pandemia. Por eso es que muchos hoy consideran que este es un juicio. Yo no lo sé, porque yo no conozco a las personas. No entiendo las decisiones, la sabiduría y soberanía de Dios. No puedo descartarla, no puedo afirmarla, tampoco negarla. Pero sí puedo decir que Dios puede actuar así. ¿Por qué? Él lo advierte. Y aquí está, ¿no es cierto? ¿Puede ser eso? Sí. ¿Puede haber juicio de esta manera? Claro, claro que sí. 1 Corintios 5, recuerdan, se ha entregado a Satanás. ¿No es cierto? También encontramos ahí cuando se habla de la cena, aquellos que participan inadecuadamente van a padecer por esto y algunos hasta la muerte. Tercera característica, no puedo detenerme mucho. Tercera consecuencia, mortandad grupal. ¿Y qué dice? Versículo 23, y a sus hijos, note, le llama a sus hijos, había desarrollado discipulado esta mujer, tenía sus hijos, y a sus hijos heriré de muerte. ¡Wow! Mortandad grupal. ¿Puede ser? Claro que sí. Este juicio. Cuarta consecuencia, notoriedad congregacional. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Y esto aún será de testimonio para otras iglesias. ¡Wow! Típico caso de testimonio. Era una iglesia tan malograda que ya no merecía llevar ese nombre. Y de tal manera se volvió un escarmiento público para otras iglesias. ¿Sabe qué pasa cuando se tolera, se permite, se consiente el mal? Hay dos grandes consecuencias terribles. Al interior de la iglesia, los demás creyentes dicen, pero ¿para qué? Si aquí se consiente. Ellos piensan así. Ni siquiera, quién sabe, se conoce. No, pero si aquí son, ¿para qué me esfuerzo? No, lógico. Diluye, destruye cualquier tipo de moral, de fuerza, de ánimo, de autoridad. Y para el exterior, ¿sabe cuál es la consecuencia? Lo del mundo que dice, nosotros para eso estamos mejor. Hay gente no creyente que tiene mejor moral. ¿Por qué? Porque así se tolera. Por eso, y las demás iglesias, ¿qué pueden pensar? Imagínense si esta es una iglesia grande, y yo otro día les puedo hablar de eso. Iglesias grandes donde son grandes y grandes sus pecados. ¿Qué van a decir los demás? Bueno, pero si los demás también lo hacen, ¿por qué nosotros no? Que dice Jesús, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón. Va a haber notoriedad congregacional. Quinta consecuencia, en medio de todo ello, equidad individual. Y os daré a cada uno según vuestras obras. Él es justo y Él sabe dar a cada uno como es justo y lícito. Así que mire las consecuencias. Una iglesia malograda, una iglesia que no merecía ser llamada iglesia. Sin embargo, una vez más, aquí está la oportunidad de perdón, las consecuencias que lamentablemente van a venir también. Quinto, aquí a pesar de todo, el cuidado. Y aquí vemos cómo Cristo conoce el camino y compromiso de cada creyente. Dice 24, pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, vuelve a mencionar, a cuantos no tienen esa doctrina. ¿Cuál doctrina? La enseñanza de esta mujer Jezabel. Y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Por contexto vamos a ver eso. ¿A qué eran las profundidades de Satanás? A lo asociado con esta mujer. ¿Recuerdan? La infidelidad moral directa y la infidelidad testimonial indirecta. Fornicación y comer de lo sacrificado a los ídolos. Había un remanente, habían algunos que no habían participado. Me imagino la presión, porque la mayoría era ahí, pero aquí dice, y a vosotros, a cuantos no tienen esa doctrina. En cada ámbito, en cada iglesia va a pasar así siempre. Ojalá pudiéramos decir que todos somos iguales. No es así. Dios es un Dios personal y el crecimiento también. Y aquí está el cuidado. Cristo conoce a los que cuidaron de no caer en esa corrupción y contaminación. ¿Se puede? Sí. Así que es terrible, uno se siente mal cuando ve cosas que ya no dependen de uno. Si dependieran de uno, qué bueno, yo no puedo cambiar a nadie. A las justas puedo ser responsable de mí mismo, pero puedo hacer cosas por otros. Ojalá dependiera de mí otras cosas, otras vidas. Y a veces, ¿qué hay? La presión es tal que uno dice, ¿cómo vivir en medio de eso? El Señor conoce en su momento, ¿no es cierto? Él conoce a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás. Penúltima cosa, la consideración. Y aquí Jesús sigue diciendo, una de las frases, hay varias frases que se repiten, dijimos era el pasaje más largo. Yo os digo, él varias veces ha mencionado, y dice, yo os digo, no os impondré ni otra carga. ¿Cuál es la consideración?
pero lo que tiene es retenerlo hasta que yo venga. ¿Cuál es su consideración? Por las convicciones en medio de la crisis y corrupción. Esa es la convicción. Lo que tienes. Una de las cosas que está en juego en medio de todo ello no es solo el comportamiento. Eso es la evidencia. Antes que eso, cambió la convicción. Porque si hubiera convicción férrea, no cambiaría la conducta. Así que, al cambiar la conducta, lo que estamos viendo cambió la convicción. Así no lo diga. No se trate que diga, no se trate, uy, qué bonito habla, cuán elaborado. No. Como diría el apóstol Santiago, tú tienes fe, muéstramelo por tus obras. Así que aquí el testimonio del Señor, no les voy a imponer otra carga, pero lo que tienen, ¿qué tienen? Sus convicciones. Yo puedo dar testimonio con mucho pesar de cuánto, ya tenemos algunas décadas en el Señor y en el ministerio. Y cuántos creyentes, decenas, centenares de creyentes, y no estoy pensando en general, sino de creyentes que han compartido conmigo roles de servicio similares, hasta del ministerio de pastores, etcétera, roles de liderazgo, etcétera. Y la prueba categórica es la del tiempo. Y al pasar el tiempo, han ido perdiendo sus convicciones. Algunos de ellos las han dicho, otros sus hechos, cómo las han manifestado en sus vidas, en sus familias, en sus ministerios. Y esa es la prueba. La fidelidad es la misma palabra en la Biblia, es la misma palabra en el griego, sencillamente el matiz, eso se prueba en el tiempo. No me digas que lo que hacías ayer, dime qué crees hoy, demuéstralo. Y quién sabe en medio nuestro pase eso. Creyentes que pasó, tú no eras así, pasa. Así que lo que tienes, retenerlo hasta que yo venga, ¿qué es? Un compromiso constante. Si lo tienes, reténlo, mantén. Una de las cosas más difíciles es esa, ¿no es cierto? Mantenernos constantes y firmes en medio de una cultura o de una congregación cambiante. Cuando nos guiamos por lo que los demás dicen, por lo que mis amigos, mis compadres, etcétera, dicen, qué triste, en vez de guiarnos por lo que Cristo, nuestro Salvador, nos demanda. Así que lo que tiene es retenerlo hasta que yo venga. La última cosa, ya hemos llegado a la última, ¿qué encontramos? Su congratulación. Como en cada caso, Cristo aquí va a animarle. ¿Cómo? Aquí hay una congratulación. Obviamente esta felicitación, congratulación, el Señor pide un requisito. ¿Cuál es? Fidelidad vital. Al que venciere, recuerdan, ya habíamos hablado de esto, Nikao, ¿no? De donde viene Nike. Al que venciere y guardare, fidelidad, mis obras hasta el fin. Ese es el desafío. Sí, es una maratón la vida cristiana, no es una carrera de corto aliento. No solo es un día, una semana, un mes, un año. Es hasta que Él venga o hasta que vayamos a Él. Es una maratón. Y aquí, el que guardare mis obras hasta el fin. Ese es el requisito, fidelidad vital. Se requiere tanto valor para morir por el Señor, como los que llamamos los mártires, como para llegar a decir, tengo 10, 20, 30, 40, 50 años, hoy estoy dejando esta vida, pero no he dejado al Señor. Se requiere la misma convicción. Hasta el fin. ¿Y qué va a hacer? El Señor premia con la recompensa de autoridad mundial. Mire lo que dice. Y yo le daré, versículo 26, autoridad sobre las naciones. Esto nos proyecta hasta el milenio sobre las naciones, y las regirá a las naciones con vara de hierro y serán quebradas como vaso de alfarero. ¡Wow! Confirma la posición privilegiada que dará de co-reinar, de reinar junto con el Señor. En este caso, el ámbito, el grado de influencia, autoridad en función de la fidelidad en el milenio. Y a propósito, y aquí, ¿no es cierto? Esta autoridad es como, dice Cristo, como yo también la he recibido de mi Padre, idéntico, comprobando que reinaremos con Él. Así que mire cómo, a pesar de todo, una vez más, llega el Señor para estimular a aquellos que se esfuerzan, pero pide este requisito y premia con esta recompensa. Por último, una más, dice el versículo 28, y le daré la estrella de la mañana. ¡Wow! Esta estrella de la mañana, como en cada otro caso de las iglesias, es un relato, una progresión de la historia de la salvación. Recuerda quién es la estrella de la mañana. A propósito, no sé si usted alguna vez lo ha visto, aún en nuestras latitudes se ve, dependiendo de la estación, ¿no es cierto? Es la última estrella en irse. Se puede establecer cuál es, ¿no? Dependiendo de la estación, pero la que en medio de la noche sigue brillando. Es la última en irse, entre comillas, a eso alude.
testimonio de la fidelidad. Le daré la estrella de la mañana. Así premia. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. ¿Se puede llegar a ser una iglesia malograda? Sí. Qué triste, ¿no? Qué triste. ¿Cómo empezó? Como en cualquiera, un poquito de levadura, con tolerancia. Aquí fue más que tolerancia. Aquí habían admitido no un maestro, sino una maestra, una ministra, una que se dice profetiza. Increíble. Y mire todo lo que había logrado. Tristemente célebre. ¿Qué pasó? Y mire, y a pesar de que el Señor le había dado tiempo, no se quería arrepentir. ¡Wow! ¿Cómo es posible? ¿Te conoce? Sí. Yo he conocido y conozco, lamentablemente, personas y creyentes así. Que a pesar que uno lo dice, como hemos dicho, sea con palabras o con sus hechos, no. Así que, bueno, se exponen a qué, como hemos mencionado, al propio juicio del Señor. Y una vez más, nosotros no estamos libres, ninguno de nosotros, de caer en eso. Como dice Pablo, el que piense estar firme, mire que no caiga. A propósito, ¿dónde estamos hoy nosotros, en este día domingo? Ante aquel que tiene ojos como llama de fuego y pie semejante al bronce bruñido, aquel que escudriña la mente y el corazón. ¿Cómo nos encontramos? ¿Cómo estamos delante del Señor? No cómo aparentamos, no cómo decimos nosotros de nosotros mismos, no, ¿qué dice el Señor? Recuerde, Él es el que escudriña, Él es el que sabe. Así que lamentablemente se puede llegar a ser. ¿Dónde están nuestras obras hoy al presente? No le digo las que usted hizo cuando recién conoció al Señor y todas esas historias que cuenta para jactarse de su pasado. Recuerde, cuando vayamos a la presencia del Señor, o si es que Él no viene antes, no vamos a dar cuentas por cómo empezamos, felizmente, sino cómo estamos terminando. ¿Qué obras postreras tenemos? ¿Son más o por el contrario son menos? Que el Señor nos ayude a poder, como aquí nos dice la Escritura, a mantenernos aislados, no conocer lamentablemente lo que conoció muchos de los de esta iglesia, las profundidades de Satanás. Y por el contrario, estar dispuestos a salir vencedores. Antes de acercarnos a la cena, le animo que usted pueda delante del Señor. Esto no es una cuestión con la iglesia, ni con su servidor, es con el Señor. Con ese Señor que un día usted reconoció como su Salvador y su Señor, y que de repente usted se comprometió a servir. Sin embargo, hoy hay cosas que dejan dudas, echan dudas, sombras, puntos suspensivos sobre su vida. Le animo a que con Él tenga un sinceramiento. Jesús dice, yo conozco. De repente nadie más conoce, Él sí. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por permitirnos con la tranquilidad y comodidad de estar en nuestras casas mayoritariamente, de poder abrirla y poder mirarnos en ella como en un espejo y reconocer que no somos mejores, que estamos en el mismo riesgo, peligro, o quién sabe ya en la misma situación. Y Señor, tú mismo sigues siendo el mismo y actúas con esa gracia, nos das tiempo para que podamos arrepentirnos, que podamos aprovecharlo, que no seamos tercos, obstinados, insensibles a tu voz, sabedores que nos exponemos ante tu juicio. Gracias también por el estímulo que nos das siempre a la fidelidad. Y sabremos, Señor, que un día tú dirás a cada cual, bien buen siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Y ahora al acercarnos, antes de acercarnos a tu mesa, Señor, que podamos tener conciencias limpias, manos limpias, testimonios limpios. En el nombre de Jesús. Amén.